Queridos amigos, es un placer como siempre estar con ustedes, compartir estos momentos maravillosos que tenemos en nuestro espacio, en nuestro programa Nocturna de nuestra Radio Cadena Nacional de Colombia, a través de nuestro espacio del misterio que se llama Pandemia Misterio y donde hemos tratado tantos temas de este mundo que nos parece fantástico, que nos parece a veces irreal, pero son situaciones que están ahí y que a veces uno por miedo o por ignorancia no quiere verlas. Entonces, esos temas han sido un propósito siempre personal de hablar de estas situaciones para poder quitar un poco el velo que tenemos sobre la realidad que está allí siempre, principalmente en la historia de nuestras naciones. Hoy tengo un gran invitado, ya lo voy a presentar, pero antes quiero invitarlos a los que nos están escuchando en las más de 130 emisoras que tiene nuestra cadena RCN. Estamos hablando de 130 emisoras esparcidas por todo el territorio nacional. Llegamos también a Venezuela, Ecuador, Perú, por frecuencia radial y a todo el mundo a través de la internet. Los quiero también invitar para que sigan esta transmisión que va a ser simultánea con nuestro canal oficial de YouTube que se llama Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes. Estamos llegando a potencialmente a unas 250.000 personas en todo el mundo. Así que para mí es un placer tenerlos aquí. Recuerden, Pandemia Misterio Diego Reyes en nuestro canal oficial de YouTube, porque hoy es un tema de esos que no quisieran perderse, que es un tema del cual hemos hablado en otras oportunidades, pero es tan apasionante que nunca hay un fin en este tema que ya les voy a presentar. Pero nuestro invitado se encuentra en Israel. Él está en un lugar cercano a Tel Aviv. Estamos hablando de unos 22 kilómetros de la capital y estamos conversando con un gran profesional, un investigador. Además, él conoce muy bien el tema de la televisión porque ha sido productor, documentalista, además que trabaja en una de las productoras más importantes de Israel en el tema de documentales y él me lo va a confirmar. Él es jefe del departamento de habla hispana de esa productora. Él es Pablo Weschler y está con nosotros a esta hora. Pablo, bienvenido a Colombia a través de esta comunicación y gracias por atendernos. Hola Diego, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación y un gusto conocer nuevos medios de comunicación tan lejos, estamos a casi 15.000 kilómetros de distancia, va a ser un gusto charlar un rato juntos. Quisiera preguntarte antes de empezar con la conversación, hemos visto en los últimos meses la situación que vive Israel, el asedio, si se quiere, que ha tenido Israel por varios frentes, hablando por estos grupos terroristas, también por presión internacional. Vemos a Irán lanzando ataques, lanzando improperios y todo esto que les ha sucedido en los últimos meses. ¿Cómo te encuentras, Pablo, y cómo está tu familia? Un tema muy complicado. Israel fue atacada el 7 de octubre por el Hamas por la parte sur, penetraron miles de terroristas matando a gente, muchísima gente en las, ¿cómo se llama? Las granjas agrícolas que se llaman kibbutz en el sur del país. Asesinaron, mataron, secuestraron, violaron muchísima gente, entre ellos gente de México, gente de Brasil, argentinos que todavía quedan secuestrados. Hay 8 argentinos en los túneles del Hamas todavía en la franja de Gaza. Fue un ataque tremendo, muy malo. Al día siguiente empezaron a atacar el norte del país, el Hezbollah del Líbano, también enviando cohetes. Después se juntaron las milicias de Irán de Irak, que están todos estos grupos, los que estoy mencionando, son grupos que están financiados por Irán. Y así se abrió también el frente contra los yemenitas, los taimaníes, que estaban también mandando desde hasta hoy día cohetes a Israel, o sea, 6 frentes frente a Israel. Algo muy complicado para Israel, pero dentro de todo estamos saliendo después de un año, más de 14 meses.
estamos saliendo de todo este problema que afectó a todos. No hay una persona que no conoce a alguno de los secuestrados o algunos de los soldados muertos o alguno de los civiles que fueron asesinados en la fiesta de Nova, que era como 600 jóvenes que fueron a bailar ahí. Así que todos estamos afectados por lo que pasó y esperemos que salgamos bien de esta situación. A nivel personal, mi hija hace 2 años en la Marina, está como sargenta en la Marina de Israel, mi hijo es reservista, todos estamos involucrados en este tema, que es realmente una pena, pero ya sabemos y estábamos al tanto de lo que es el islamismo radical de Teherán, de Irán, y estamos seguros que nosotros somos el foco de todo este problema y lo estamos enfrentando, creo que en buena manera hasta este punto, pero vamos a ver hasta que se termine todo. Y por supuesto estamos muy influenciados nosotros por lo que va a pasar en la Casa Blanca cuando Trump tome el control de la seguridad y todo lo que va a pasar en Estados Unidos, porque también eso influencia mucho en qué pasa con el tema de las potencias, tanto con Putin como Trump, cómo ven las cosas y cómo se pueden seguir acá más adelante el tema de Medio Oriente. Claro, y si existe un pueblo acostumbrado a superar las adversidades que les pone la historia, el destino, es el pueblo judío. Entonces, es de admirar cómo han podido lograr recomponerse luego de tantos momentos difíciles que han tenido en la historia antigua y en la historia moderna, por supuesto. Entonces, Pablo, agradeciéndote esta atención con nosotros, voy a presentarle a los oyentes que hoy vamos a hablar sobre un tema que personalmente me apasiona. Y como ustedes bien sabrán, los libros de historia o nosotros crecimos leyendo o conociendo la historia de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando llegan los rusos ya de lleno a las principales ciudades en Alemania, y lo que nos dicen es que Hitler derrotado se pega un tiro y se suicida, igual que su esposa Eva Braun. Algunos dicen que no se encontraron, no hubo rastro del cadáver de Hitler porque lo incineraron, dicen ellos, en las afueras del búnker. Otros aseguran que sí alcanzaron o encontraron algunos restos y que hicieron también unos análisis y determinaron que esos eran los restos de Hitler. Pero lo cierto es que ha venido cogiendo fuerza una tesis con muy buenos sustentos históricos y hasta con testigos de hecho, que Hitler no se suicidó, sino que escapó de Alemania y habría llegado a América, donde habría vivido hasta una avanzada edad y hasta posteriormente su muerte. Pablo conoce muy bien la historia. Él ha tenido acceso a documentos, ha tenido acceso a personajes, ha reconstruido la historia y por eso lo hemos invitado hoy. Pablo, ¿por dónde podríamos comenzar para abordar esta historia que es apasionante y que también deja a muchos con la boca abierta? Mira, tengo como miles y miles de documentos y fotos y materiales que se me fueron juntando. Yo estoy investigando el tema desde 2005, que fue uno de los viajes a la Argentina que hice. Entonces me encontré con un escritor, historiador, que se llama Patrick Burnside, que vive en Bariloche, en el sur argentino. Estamos en contacto por internet, le dije que soy argentino, me interesa mucho el tema, porque también a nivel personal, del lado de mi padre, mis pasados fueron asesinados por los alemanes, por los nazis en Polonia, y otra parte de mi familia por los nazis en Rumania. Parte de ellos en el año 41-42 y partes en el 44 y 45. Así que a nivel personal también me llama este tema. En el secundario estudié mucho el tema de historia moderna, así que me llama todo lo que es la Segunda Guerra Mundial y a nivel personal, como te digo, mi familia fue asesinada en su mayoría en Europa. Entonces me llamó este tema, se juntaron muchos materiales y todos estudiando, yo personalmente, todos que estudiamos nosotros en la secundaria o en la universidad, cuando estudié más adelante en la universidad, también nos explicaron a todos que la versión oficial es que Hitler se suicidó en el búnker,
cuando ya estaban los soviéticos sobre el búnker en sí, entrando cuando te faltaban 1 o 2 kilómetros para llegar realmente al centro de Berlín. Eso es lo que todos nosotros conocemos, eso es la historia oficial. Pero cuando en el año 95, perdón, en el año 97 fueron publicados unos informes americanos de la FBI y fueron destinados a Edgar Hoover, o sea, el número uno del FBI en esos tiempos, el jefe de la FBI, no era un papel así nomás, tenía una importancia. Si dentro de esta organización tan importante y tan segura, estos informes de gente que está en la Argentina, está informando y dando información online, y esto es presentado al número uno de la organización, significa que tiene una importancia muy grande. Llegamos ahora al tema de que, ok, los americanos tienen esta información, ¿por qué no investigaron? O sea, ¿por qué no lo persiguieron? ¿Por qué no lo buscaron? ¿Por qué no fue juzgado? Entonces ahí entramos en el tema de la teoría, que había intereses entre las potencias, especialmente Estados Unidos, de tapar el tema y después lo vamos a hablar nuevamente. Claro. Entonces, estos informes son del año 45 al año 50. Estamos hablando de decenas de testigos o, como se llama, oficiales de terreno en el que están en la zona, en la Argentina, escriben y mandan sus informes a Estados Unidos. Y esto es lo que se publicó de alguna manera accidental, porque fueron abiertos y cerrados en el año 97. Por unas 2 o 3 días estuvo abierto, y yo llegué entonces por intermedio de Patrick Burnside, del escritor del libro El escape de Hitler. Él me presentó los informes que él había acumulado, y escribió su libro que fue publicado por la editorial Planeta en el año Mm. 1999. Yo lo tengo, yo lo Eh, leí. Exactamente. Patrick, que pasamos con el tiempo, nos hicimos grandes amigos, nos encontramos 2 o 3 veces más. Estuve en el estudio de él en Bariloche, en el sur argentino, donde es una zona que está poblada por muchísimos ex nazis, y sus hijos, o sus nietos, lo que sea, porque los nazis ya no quedaron a esta edad. Y él conocía realmente de cerca esta comunidad alemana nazi que vivía en el sur argentino, tanto en la zona de Bariloche como en la otra zona de la Argentina que se llama el Valle del Río Negro, que también ahí hay muchos nazis, hay muchas estancias de alemanes, de suizos, de belgas, que en esa época estaban muy identificados con el tema del nazismo y querían que, por supuesto, Hitler gane. Y tanto los alemanes de Alemania y en Europa como los alemanes y suizos que vivían en el sur argentino, en el sur también la Patagonia, que es también tanto chilena como argentina, querían ver en la Patagonia la continuación natural del terreno alemán. O sea, decían que no tenían una manera de expandirse Alemania, y querían ver una forma natural de que esa zona que era el desierto, conquistar el desierto de la Patagonia, y ya que había población que era muy mínima y estaba formada por alemanes y suizos, para ellos es la cosa más natural que puede ser que siga eh, el desarrollo de Alemania en la Argentina. Contaban con un gobierno argentino y chileno que eran profascistas y lo veían algo como natural. Entonces, esto también hizo como armarse años atrás, antes de la guerra, aunque sea. Si hablamos del tema de ya la inteligencia alemana, estaba hablando del tema de cómo empezar a desarrollar el tema de cómo llegar a la Argentina y a Chile y que sea una parte de Alemania. Empezaron a llegar submarinos, convoys de submarinos, cuando ya está terminada la guerra, en el 45. Esto está demostrado por gente local y también marineros de la Fuerza Naval Alemana, que estaba ahí en la costa del Atlántico recibiendo a los submarinos que llegaban. No puedo entender cómo es que convoys enteros de submarinos lleguen a las costas argentinas sin que Fuerza Naval Argentina sepa de algo, sin que diga algo. Hay en varios casos en la ciudad de Necochea, que es al sur de Buenos Aires, se hablan eh, camiones de la fuerza del ejército argentino, esperando
a las lanchas que salían cuando hacían autohundimiento de los submarinos, salían en lanchas y en botes hasta la costa, y en la costa los esperaban tanto los nazis de civil como el ejército argentino con camiones del ejército argentino. De esos submarinos salían grandes cajas de madera, los ponían en los camiones y los camiones salían para la zona de la cordillera de los Andes, o sea, del Atlántico para el lado del Pacífico. Y todo custodiado por el ejército argentino. Eso no lo digo yo, está escrito en los informes de los testigos que estuvieron en la playa, jóvenes alemanes que estuvieron ahí levantando estos pesados cajones, poniéndolos en los camiones y los camiones después seguían a su destino. O sea, hay toda una plataforma armada de inteligencia de seguridad que está haciendo, digamos, es una locura. Esto demuestra que hay tanto antes del gobierno de Juan Domingo Perón como otros gobiernos están acá muy a fondo en el tema. Están recibiendo algo, seguramente que había en esas cajas, estamos preguntándonos constantemente. Ellos también están diciendo que había monedas de diferentes países, había dólares, había francos, había de diferentes monedas de todos los países, había oro, había diamantes, que todo esto se estaban sacando de Europa para la Argentina. Ya a fines del 44, ya los alemanes tenían claro que no iban a ganar la guerra. Y entonces el plan B empezó a desarrollarse en forma intensa. ¿Cómo salimos y cuál sería nuestro lugar de apoyo para volver a hacer una reorganización y armar el cuarto Reich? Porque el tercero ya estaba muerto, no podía seguir adelante. Fue demostrado que atacar en el frente soviético fue un error en el invierno. No se podía hacer dos frentes a la vez y por el otro lado luchar con Francia e Inglaterra. En el 44 habían que ponerse, como se dice en la Argentina, ponerse las pilas y poner en marcha el plan B, o sea, empezar a sacar todo lo que es posible. Y es una conspiración que estamos hablando entre el gobierno argentino de Juan Perón, que está demostrado también en documentos que recibió dinero Ujú. de los alemanes, de Eva Perón Evita, que era su esposa, y es llamada por los mismos alemanes en cartas entre ellos, nuestra colaboradora, así es llamada. O sea, hay una red armada acá. Entonces, Pablo, es decir, que si Hitler abandonó Alemania y llega a las costas argentinas para refugiarse y salvaguardar su vida en ese 1945, finales de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que esto no fue totalmente un secreto, sino había presidentes y gente muy importante de la época aquí en Sudamérica que conocían quién era esa persona que venía en un submarino de estos y lo protegieron a su manera, ¿no? Exactamente. Un jerarca de tal medida como Hitler no va a escapar a un lugar y decir, bueno, me subo al submarino y busquemos algún lugar interesante para que vaya y muera ahí. El resto de mis días los voy a pasar ahí. Estos son alemanes. Los alemanes siempre tienen todo armado y bien organizado. Y es lo que pasó. El plan B, tuvieron el ok para arrancar y salir con el plan B, que es llegar entonces a un lugar seguro y secreto. Secreto para esos días. Tenemos en cuenta que la Patagonia Argentina en el año 45 no había asfalto, no había nada, apenas eran algunas decenas de estancias en un terreno impresionante, muy grande. La persona que quiere esconderse ahí se puede esconder tranquilamente y nadie lo va a buscar. Nadie, porque tenés que tener una información muy específica para llegar a esa persona. Claro. Porque Eh, estamos hablando de cientos de miles de kilómetros cuadrados en un territorio infinito casi, muy desierto. Y ese Pablo, era el lugar cómodo y ideal como para escapar. posteriormente, Pablo, ha habido más literatura respecto a este tema y también hay
un paisano tuyo, un argentino que se llama Abel Basti, que ha publicado una serie de libros en torno a Hitler y cómo habría escapado y cómo habrían sido sus últimos días. Él asegura que Hitler estuvo también o ha encontrado información en Paraguay, en Chile, por supuesto en Argentina y hasta en Colombia. Y hace unos años la CIA desclasificó, que creo que yo tengo esta imagen por acá, desclasificó La una foto. fotografía, sí, una fotografía de Hitler en una ciudad aquí en Colombia que se llama Tunja y que habría sido fotografiado con otro alemán que había estado... Citroën, el apellido. Correcto, correcto. Y que en la información que tú manejas y que has recopilado en tu investigación en todos estos años, ¿qué veracidad hay detrás de todo esto? Hitler, después de que llega a América, Argentina, se siente tan cómodo que empieza a pasear por los países y bueno, lo cierto es que en Colombia, en Perú, en Bolivia hubo comunidades muy importantes de alemanes que salieron de finalizada la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos puedes Exacto. contar? Mirá, primero Abel Basti no es paisano nuestro. Nos conocemos personalmente, pero él Sí. vive en Bariloche, es vecino de Patrick Burnside. Ok. Por intermedio de Patrick lo conocí a Abel, que tiene muchísima información, sacó libros muy interesantes. Pero yo, basándome en la información y las fuentes que tenía Patrick, o sea, el libro de El escape de Hitler, no tengo información sobre el tema de que lo que dice Abel Basti, que estuvo en Colombia, porque lo demostró con esa foto y hay que ver de qué año es esa foto. Y según Abel Basti, él está enterrado en Paraguay. Cosa que a mí no me pega porque lo último que yo sabía es que murió en el sur argentino, como te dije antes, en el Valle de Río Negro, que es una provincia del sur de Argentina. Eso por intermedio de una testiga que vivió en la Argentina, exacta. Yo tengo otra foto, perdón. Ese no es Citroën. Ese no No, es Citroën. no, esta no es. Esta no No. es. Pero es una fotografía que sería posterior del 45 Sí, también. pero yo tengo otra. La que yo vi es otra persona que está al lado de él. Perdón. Y no es el señor Citroën. Vamos, Eh, voy a tratar de después- localizarla aquí. Si yo quieres, también. Después vamos a hacer un juego para mostrarte lo que yo tenía. Eh, perfecto. las fuentes y los testigos que yo pude investigar, Patrick pudo investigar, no nos llevan a países de Sudamérica y no nos lleva a Paraguay. ¿Qué pasó? Perón estuvo en el poder del año 1945 a 1955. En el 55 fue derrocado y muchos nazis dejaron la Argentina por tema de, no tenemos a un papito nuestro acá, perdemos nuestra seguridad. Y se fueron a Chile, parte se fueron a Paraguay, parte se fueron al sur de Brasil, se fueron hasta Uruguay, Colombia y otros países de Sudamérica y Centroamérica. La mayoría quedó en la Argentina, ya que se casaron, tuvieron hijos, nietos, se quedaron ahí las familias, especialmente en el sur. También quedaron parte en Buenos Aires y parte en la ciudad de Córdoba, el norte. En la ciudad de Córdoba, en el año 2005, entrevisté a la señora Catalina Gamero, que fue la mucama que lo atendió a Hitler durante 3 días en el Hotel Eden de La Falda. En uno de los informes americanos figura que cuando escapen Hitler escape con su gente a la Argentina, ellos van a poder encontrar fácilmente ayuda en la familia Eichhorn de La Falda que tiene el Hotel Eden. Y por eso es que me encontré con esta señora y fue una de las únicas dos personas que pudieron entrevistarla y ella me aseguró perfectamente que este Hitler estuvo en la casa en el Hotel Eden en el año 47 y ella lo atendió personalmente durante 3 días. Ahora, Interesante. eso también está, por supuesto, publicado en el libro de Petrick, y yo la pude entrevistar porque me hice un poco la víctima, le dije, escúcheme, me mataron toda la familia, por favor, explíqueme. Le lloré un poco
a la señora, entonces aceptó y me recibió y estuvimos hablando más de 2, 3 horas en su casa en La Falda. No me consta completamente que esta señora me dijo la verdad, no tiene ningún interés para mentir, no le pagué nada, solamente vine, le expliqué quién soy y que quiero saber solamente la verdad. ¿Qué recuerda la señora? Una señora mayor, pero tenía una personalidad muy interesante, memoria perfecta y con eso pudimos hablar. Y me consta que por su intermedio, su testimonio, más otros testimonios que fui escuchando, testimonios indirectos, que Hitler estuvo en la Argentina, estoy seguro, porque ella también me explicó que estuvo en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, se fue también a San Luis, y después tenemos en el río de Valle Negro, en el Valle de Río Negro, vuelvo a esta zona del sur argentino, porque ahí en 8 años hay 7 personas que dijeron que lo vieron a Hitler en esa zona. Es un radio de unos 1500 kilómetros, que no es mucho, y durante 8 años gente que está segura que lo vio en forma directa a Hitler. Todos los testigos, todos los testimonios están también publicados en el libro de Patrick Burnside, El escape de Hitler. Y eso fue la base. Lo que me consta es que hubo un encuentro en año, creo que fue en el 59, en una estancia de Bremen en el sur argentino. La señora que estaba era una señora india que no conocía el tema de los nazis, sabía que estaba casado con un alemán, pero el esposo de semanas atrás le dijo, ¿te acuerdas el importante señor que vino a saludarnos, que fue un gusto para nosotros manejarlo en casa? Hubo muchos nazis que vinieron de todo el sur argentino. Bueno, ese señor murió. ¿Cómo se llama? Hitler. Bueno, Hitler. En esa época la señora esa no sabía leer, no sabía escribir, los diarios y los medios eran muy casi ínfimos. Entonces ella después dijo, sí, yo sé que mi esposo me dijo que murió semanas atrás de que estuvo en nuestra casa, en nuestra estancia. Estamos hablando fines de años 59, quizás a principios del año 60, nada más. Así que no tengo más información para decirte que estoy seguro de que Hitler estuvo por otros países de Centroamérica, Sudamérica. Si lo hace Basti, bárbaro, él está haciendo sus investigaciones, pero a mí me consta que estuvo dando vueltas en la Argentina. Claro. A todos los que nos están siguiendo esta conversación, simultáneamente estamos emitiendo por el canal Pandemia Misterio Diego Reyes, para que también estén por esos lados y podamos seguir hablando y viéndonos y recibiendo sus opiniones respecto a este tema. Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube. Pablo, si existe uno de de los servicios de inteligencia más tenaces, si se quiere, además de la CIA, el FBI, es el Mossad israelí. El Mossad, sabemos que después de que termina la Segunda Guerra Mundial, hace un trabajo arduo para dar con muchos alemanes que fueron nazis y que trataron de capturarlos para llevarlos a un juicio, el juicio de Nuremberg, y eso ya lo conocemos. Pero el Mossad no manejó, de pronto que tú sepas, alguna certeza sobre el paradero de Hitler. Me imagino que sí, porque es una red muy bien informada, más que lo que nos pueda develar o pueda divulgar la CIA o el mismo FBI norteamericano. Te voy a explicar. El Mossad hoy día es un servicio de inteligencia grande, con dinero, con muy buenas fuentes. Si volvemos al año 45, durante los años 50 era un grupo de inteligencia muy limitado en cuanto a gente, en cuanto a dinero, en cuanto a fuentes. Y con el mito de que Israel, el Mossad, lo buscó a Eichmann, por ejemplo, a Adolf Eichmann, que fue realmente capturado y llevado a juicio en el 61, vamos a salir de otro mito que también Israel lo buscó. Israel intentó varias veces sacarse ese, ¿cómo se llama? Ese gorila de la espalda. Y te voy a decir por qué. La persona que lo encontró en la Argentina era un alemán llamado Otto Ehrmann. Por el intermedio de su hija, conoció al hijo, Nicolás,
y tenía la información de que era realmente Eichmann el que estaba en la Argentina. Le llevó a este señor 2 años suplicarle y pedirle por favor a la embajada israelí en Buenos Aires que Eichmann está en la Argentina. Y antes que se escape, que vengan alguien, por favor, se suban al avión, lo maten, lo secuestren, hagan algo, pero Eichmann está en la Argentina. Esto llegó a que 2 años el señor estuvo pidiendo y hasta amenazando de que si no llega a manos de los israelíes, él va a ir a la embajada alemana en Buenos Aires y va a decir que hagan, ¿cómo se dice? Lo lleven a juicio a Alemania. Pero eso no iba a pasar, porque era suficiente que él entre a la embajada alemana en Buenos Aires para que alguien diga, bueno, avísenle a este muchacho que tiene que irse urgentemente de la Argentina, así que no lo iban a agarrar los alemanes, sino iban a hacer un juicio en Alemania. Esto llegó hasta Ben Gurión, que fue el primer ministro israelí, y por la presión de este señor Otto Ehrmann se llevó a cabo esta información, esta captura. Y ya que lo tomaron a Eichmann en Buenos Aires en el año 61, esa misma noche dijeron, bueno, tratemos entonces también de juntarlo y buscarlo a Mengele, ya que tenemos uno, busquemos a otro, a Joseph Mengele. No lo pudieron encontrar, lo subieron al avión y llegó a la Argentina y fue al juicio. O sea, cortemos el mito de que Israel lo buscó porque realmente fue presionado por un civil que vive en la Argentina y que si él no seguía presionando, estoy seguro que Eichmann no llegaba a juicio a la Argentina. Así, ese es el tema. Y quería llegar a algo contigo para contarte, porque estamos hablando de que, ¿por qué los americanos no lo buscaron a Hitler si tenían tan buenas informaciones y tan buenas fuentes? Yo creo, mi teoría, es que ya en el año 45 había un enemigo en común que tenían los nazis y los americanos, que era el comunismo. Es el comienzo de la Guerra Fría. Yo creo que había un pacto entre los nazis y los americanos para hacer el no veo, y ustedes salgan de Alemania y el Führer puede terminar el resto de sus días tranquilos en la Argentina y nosotros no lo vamos a buscar. Pero nos tienen que dar algo a cambio de que les dejemos a los convoys pasar todo el Atlántico y que no sean atrapados y que no lleguen a juicio y que no pase nada. El gran temor de Hitler era caer en manos de los soviéticos y que sea juzgado a muerte en Moscú. Y ellos, tanto los nazis como los americanos, te dije, el gran peligro y la gran amenaza para ellos era el comunismo. Un comunismo que podía empezar en Rusia y crecer y llegar a otros países. Entonces, creo que hubo un tipo de arreglo para que los americanos lo dejen salir, no lo busquen y punto cerrado. No entiendo por qué después de 70 años los archivos nacionales secretos de Maryland siguen cerrados. Si tienen algo para ocultar, por eso están cerrados. Si no tienen lo que decir, ¿por qué no lo saben después de 70 años? Y creo que acá el papel de los Estados Unidos en esa época fue bastante comprometedor para ellos y no salen bien. La imagen de Estados Unidos puede quedar muy mala si se llega a llegar a una conclusión de que hubo un tipo de arreglo o acuerdo entre los americanos y los nazis antes, cuando ya estaba terminada la guerra. Esa es mi teoría. La pregunta es, ¿qué recibieron los americanos? Esa es la gran pregunta. Alguien está hablando de un prototipo de la bomba atómica, quizás. Otro tema es que también Estados Unidos, en forma mágica, cuando terminó la guerra, todos los técnicos e ingenieros alemanes desaparecieron del suelo europeo y aparecieron en Estados Unidos, en la operación que se llama Paperclip, y que este grupo de 200, 100 técnicos e ingenieros alemanes realmente formaron la NASA años atrás, en los años 60, porque era toda información, toda la base era de los cohetes de los B-1 o los B-2 que estaban bombardeando constantemente Londres. Esa información
no la tenía y ese adelanto técnico, tecnológico no lo tenían los americanos. Entonces querían de alguna manera llevarse a los técnicos y ingenieros alemanes a suelo americano. Y eso también demuestra que hay algún tipo de arreglo para sacar a esta gente, ingenieros técnicos con familias, cientos de personas que de un día para el otro desaparecieron, como te digo, de Europa y aparecieron en Estados Unidos y formaron lo que es hoy día la NASA. Claro. Qué interesante esa teoría, además porque la guerra siempre ha sido la gran partera de la historia. Y si nos fijamos en esa etapa de la Guerra Fría, eh, tal vez en esos 20 años, finalizada la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los años 60, tal vez de las épocas de la humanidad donde más desarrollo en muchos campos hubo. Entonces, la bomba atómica, fuimos a la luna, el tema farmacéutico, un desarrollo también asombroso, y todo en suelo norteamericano. Lógicamente, los rusos también ahí, esa pugna de esos dos poderes, pero llama la atención ese salto tan importante que se dio en ese tiempo, en ese tan poco tiempo y el avance gigantesco que tuvo. Exacto. Es una carrera entre las dos potencias que comienza en este punto, Sí, porque los desarrollos siempre están constantemente. Moscú se fija en Washington y Washington se fija en Moscú. Un país como China, por ejemplo, no era una potencia en esa época. claro. Entonces hay una constante competición. ¿Quién llega primero? ¿Quién tiene los mejores, digamos, armas bélicas? ¿Quién desarrolla más lo que es la guerra química? Que se empiezan a hacer a base de diferentes fórmulas que van desarrollando. O sea, se van armando nuevos frentes y empieza la llamada Guerra Fría directamente. Ya en 63 tuvimos el tema de Cuba, que con la presión que hicieron los soviéticos para mejorar su presencia en la isla y amenazar a lo que es Estados Unidos, toda la costa de Miami, cosas así. Fue el comienzo, pero yo veo una gran identificación de intereses del lado nazi con los americanos frente al comunismo, que para ellos era el gran peligro y la gran amenaza para la humanidad. Claro. Pablo, ya han pasado más de 70 años. Hitler humanamente ya no existe. O sea, ya tuvo que haber muerto de la manera que fuera, pero ya tuvo que haber desaparecido. Las personas que pudieron tal vez interactuar con él también, ya si existen algunos testigos, están muy, muy ancianos. Y el tiempo va pasando y ya estas personas van a desaparecer. ¿Existirá algo por descubrir? O, bueno, a menos que el gobierno un día norteamericano diga, tenemos esta información y teníamos rastros, certezas de esto, pero esto yo creo que nunca va a ocurrir, o si ocurrirá, ocurrirá no sé cuándo. Pero, ¿hay algo más por descubrir o ya se ha cerrado el cerco en torno a esta historia? Es algo interesante. Hay muchos hijos y nietos y bisnietos de nazis en la Argentina. No quieren hablar porque no quedan en una buena posición. El nazismo está tomado como una mala palabra, también en la Argentina, y nadie tiene ningún orgullo de decir que mi abuelo o mi bisabuelo mató a 200.000 personas, fue un nazi de jerarquía y cosas así. Así que esto queda oculto. Te digo que quería llegar a hablar con una persona también que era de un oficial naval en Córdoba, y le dije, vengo especialmente de Israel para, quiero entrevistarlo, y no, 2 horas antes me dice, no quiero entrevistarlo porque me compromete mucho a mí, a mi familia, y no quiero hablar del tema. O sea, tienen lo que ocultar, ¿no? Y algunas cosas seguramente que están escondidas. Algún familiar, algún momento, tanto en Buenos Aires como en el sur argentino, en Córdoba o quizás en otros lugares de la Argentina, esté dispuesto a abrir y mostrar fotos quizás y contar de lo que él sabe que el abuelo o el padre le contó. Pero no llegamos a estas fuentes. Se sabía de cosas de que, por ejemplo, lo que se llama la Odessa,
en la Argentina. Estaba manejada en General Belgrano, en la provincia de Córdoba, por unos viejitos, ya eran viejitos, hace 20, 30 años atrás, y manejaban todo el tema de la contaduría. Los alemanes recibían como una pensión mensualmente. O sea, había una organización que seguía trabajando. La gente seguía recibiendo dinero, de quizás de lo que fue robado. No sé cómo llegaba a manos de esta gente. Pero era una organización que seguía trabajando muy clandestinamente. Y quizás algún día algún familiar quiere contar y no va a tener miedo de contar de que cuatro, cinco, seis generaciones atrás hubo uno, dos, tres nazis en la familia que escaparon a Argentina. Ujú, Quizás, eso no se puede saber. Lo que te quería también comentar es qué pasó con el paradero de Hitler. Porque dijimos de que, ok, ellos están, la versión oficial dice que se suicidó. Y los rusos para basar esta teoría, dicen, tenemos parte del cráneo de Hitler en Moscú, en el Kremlin. En el año 2009, Mike Belantoni, antropólogo de la Universidad de Kentucky de Estados Unidos, pudo llevarse una pequeña muestra de restos del cráneo de Hitler que ellos dicen que es de él. Se lo llevó al laboratorio de Estados Unidos y surgió de que el cráneo no es el de Hitler. O sea que también lo que están diciendo la teoría de los alemanes, de los rusos, que ellos tienen parte del cráneo de que Hitler suicidó, tampoco es el cráneo de Hitler. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Dónde murió? Eso abre muchos puntos y pensamientos. Yo por lo que fui leyendo y leí más de, más de 100 o 200 libros al tema, eh, y por los testigos que fui leyendo, entrevistando, testigos directos e indirectos, estoy casi seguro que él murió en la Argentina, que pudo escapar. Porque no me pega que el tema que se suicidó. Bueno, ahí vienen, no quiero caer en manos de los soviéticos, me tiro un tiro. No, acá hay un plan para escapar y reorganizar el Reich, armar el cuarto Reich. Y por eso de los testigos y las cosas que pude llegar a entender, de que las reuniones que Hitler hacía en la Argentina con todos los otros alemanes que iban escapando, y que estaba muy frustrado porque veía que no podía seguir adelante, que no tenía suficiente fuerza política y medios para volver a Alemania como un ganador y armar nuevamente el Reich alemán. Y murió frustrado porque no llegó a esa meta que era la de él, salir a un exilio y rearmar toda su vida y la de la Alemania, volver a ser la gran Alemania. claro, claro. Pablo, por último, si existe tanta descendencia de alemanes radicados en la Argentina que pueden conocer ese secreto, ¿por qué crees que después de 70, 75 años de ocurridos los hechos, le temen tanto de pronto a salir a hablar y contar lo que saben? Eh, bueno, uno puede ser el miedo a la censura, a la burla, también a demostrar esos vínculos, como tú bien explicas, con su pasado nazi, pero existe otro poder, no sé si Estados Unidos o que no le interese que se conozca esa verdad, pero ¿crees que existe una amenaza latente para ellos en este momento si dicen, mira, pasó esto, mi abuelo, y cuentan lo que saben? Mira, Diego, ¿Por qué ese miedo infundado? Pues, Mira, para mí, que hablando y declarando lo que ellos saben, no ganan nada, nada. ujú, Porque van a decir, bueno, mi abuelo, mi papá asesinó, fue nazi. La imagen del nazismo en Argentina en general, a nivel mundial, es algo muy malo, una imagen mala, salvaje, cruel, asesina. Decir eso, ¿qué ganas con eso? Quizás entonces después tenés a nivel social, vos como nieto o lo que sea, declaraste tal y tal cosa en un medio, una radio, una televisión en Argentina, digamos. Y después te van a mirar con cara quizás mala o fea.
fuera de la comunidad alemana y dentro de la comunidad alemana, porque también te pueden decir, bueno, a este lo dejamos de costado ahora, porque habló, porque nosotros tenemos como un pacto de silencio entre todos los alemanes que somos descendientes de aquellos nazis, y no sirvió para nada lo que hiciste. Pero quizás hubo un caso, por ejemplo, creo que lo publicó Basti, me parece, murió un importante oficial en el ejército argentino que él dijo, una vez que yo muera, mi hijo tiene permiso para dar a público una grabación que tenía. Y él explicó que siendo oficial en el ejército argentino, le pidieron a él, por favor, él estuvo en la Casa Rosada, que es donde estaba Juan Perón, le dio un maletín con una muñeca y ese maletín tenía que llegar al sur argentino. Este oficial le dio el maletín a Hitler y volvió a la Argentina. Se encontró nuevamente con Perón y le dijo misión cumplida. El maletín con los documentos que usted pidió llegaron a las manos de Hitler. Pero este señor juró que no iba a hablar del tema hasta que él muera. Entonces el hijo, 1 o 2 años después que el padre murió, demostró y sacó a público esta grabación del padre, explicando lo que fue el caso ese de cuando era joven, cuando era oficial en el ejército argentino, cómo conoció y se presentó frente a Hitler en el sur argentino, en Bariloche. También hay constantemente cosas que se van contando. No tengo manera de aprobar todo eso, pero me consta de que los testigos directos e indirectos lo describen de la misma manera a Hitler. Hablan de que lo vieron, que lo escucharon, y todo pega una con la otra. Entonces, y aparte, ¿qué interés tienen de venir y mentir y decir que, bueno, en tal día, en tal fecha, en tal lugar, lo vi, hablé, me contaron? No le veo ninguna lógica. Entonces, estoy viendo que realmente todo pega y el peso de que sí se mató, se suicidó y escapó, el tema de la segunda versión me pega más y está más armada. Hay muchos agujeros en el queso de la versión oficial, como se dice. Pablo, finalmente, ¿qué sucedió con Eva Braun? De lo que se sabe, ¿también viajó con él? Sí, según lo que explicaron estos marineros alemanes que estaban esperando en la costa, fue un convoy de 2 o 3 submarinos que llegaron, ellos no recuerdan bien porque tuvieron que irse con el primero de los submarinos, sacando la carga, pero ella estaba así. Y también el informe de la FBI, que él, Hitler, con Eva Braun, un médico y varios jerarcas salieron del bar, de una de los botes que lo estaban sacando cuando hacían el autohundimiento del submarino a 2, 3, 4 kilómetros de la costa. Llegaban los botes, de ahí salían los botes directamente en autos y camiones que iban para el lado del Atlántico para el Pacífico. Y sí, consta que ella estaba ahí. Se dice que ella vivió varios años después que él en suelo argentino y hasta que tuvo una hija. Miren, Eso también consta de un testigo, una testiga, una abogada que vivía en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, que la conoció a esta señora en los años 60 o 70, que dijo que era hija de Hitler, que estaba pasando una muy mala vida en la Argentina. Y dijo que era hija de la pareja Hitler, y el parecido de esta hija con la mamá, con Eva Braun, era muy grande, muy impactante también, porque eran muy parecidas. Eso que se increíble. sabe, pero cosas que se van acumulando, y tampoco, no tengo manera de rectificar. Esta señora abogada murió hace más de 15 años y no se puede llegar a una fuente que quiere hablar. En su época yo la llamé, no quiso hablar del tema. Le mandó un email a Patrick Bernstein explicando lo que pasó, por eso Patrick lo publicó. Y se acumulan más y más y más informaciones que a mí me consta de que realmente Hitler escapó. No solamente que yo digo, Zhukov, que fue el general que estaba encargado de la invasión de Berlín, dice, no lo tenemos, no encontramos el cadáver de Hitler cuando terminó la invasión de Berlín. Mm. Eisenhower dice, se nos escapó. El mismo Stalin dice, le dijo a los americanos,
o se escapó a la Argentina o se escapó a España, pero no está en Berlín. Entonces es un poco difícil jugar con la teoría de que, ok, se suicidó en el búnker de Berlín y así terminó la historia de su vida. Así es. Bueno, es nuestro invitado esta noche aquí en Pandemia Misterio, a los que nos siguieron en nuestro canal Pandemia Misterio Diego Reyes, o los que nos escucharon en nuestra emisora en Nocturna RCN, en Nocturna de Radio Cadena Nacional en Colombia. Él es Pablo Weschler, un productor documentalista, ha trabajado en televisión por mucho tiempo, está en una productora muy importante en Israel y donde ha vivido gran parte de su vida y es jefe del departamento de habla hispana de esa importante productora allí en Israel, muy cerca a Tel Aviv. Pues don Pablo, de verdad, muchas gracias por habernos prestado estos minutos, por haber conversado conmigo hoy y le agradezco mucho y espero podernos conversar, comunicar y conectar en muchas oportunidades más. Muchas gracias. Diego, ha sido un gusto y estoy a tu servicio cuando necesites. Fue un gusto charlar con ustedes. Espero que les gustó el tema de que hablamos ahora. Un abrazo. Gracias.